Bueno, buenas noches a los que se sumaron en estos minutos. Dios los bendiga a todos. Eh, Estamos viendo semiología, es decir, los trastornos de pensamiento, lenguaje, inteligencia. ¿Sí? Eh, ya esto lo vimos, ¿verdad? Vimos los trastornos del pensamiento, alteraciones de la forma o origen. Igual, chao. Eh, por favor, cerrar los micrófonos, chicos. Eh, ya esto lo revisamos, ¿lo recuerdan? ¿No lo recuerdan, grupo? Si lo revisamos, fue en otro grupo. Profe, hola, sí, esa parte sí la vimos. Bueno, muy bien. Esto lo vimos, la bradisiquia, taquisiquia, retardo, prolijidad, discurso adornado, perseveración, ¿sí? Idea prevalente, idea sobrevalorada, idea obsesiva, idea fóbica, idea hipocondríaca, idea delirante, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, cuando uno hace una historia clínica en el examen mental que evalúa los trastornos del pensamiento, uno coloca, el paciente presenta alteraciones de la forma origen y escribe si tiene pensamiento animista, mágico o autista. Si tiene trastorno del pensamiento, en el curso debe colocar, se observa alteración en el curso del pensamiento. Si tiene trastorno del contenido, se observa trastornos del contenido para especificarlo. Ok, bueno. Vamos a entrar entonces al lenguaje. ¿Sí? En el lenguaje, bueno, dijimos la clase pasada para recordar que el pensamiento se evalúa a través del lenguaje. Casi, casi que todo, casi que el 99%. Bueno, entonces dentro de los trastornos del lenguaje vamos a encontrar una clasificación de los trastornos orgánicos, que está la disartria, que básicamente consiste en la dificultad, porque di significa dificultad, si fuera anartria sería sin. Entonces en este caso el paciente tiene una dificultad en la articulación de las palabras. Entonces, básicamente lo que uno observa en los pacientes de disartria es que tienen por lo general asociado a consonantes, pero también se puede asociar o puede observarse que tienen dificultades para pronunciar ciertas vocales, pero por lo generalmente son consonantes. ¿Cuándo pasa esto? Cuando existen lesiones en los nervios periféricos. ¿Cuándo se ve esta disartria? Cuando la persona tiene embriaguez, es decir, tiene una intoxicación, como alcohol, cualquier clase de alcohol, intoxicaciones, aunque el alcohol también es una intoxicación, todo lo que es sustancias psicoactivas también son intoxicaciones u otras. En los déficits intelectuales se ve mucho lo que son las disartrias. El paciente tiene dificultad para hablar, perdón. Pareciera que te hablara como si estuviera tomado, pero en realidad no es así. Y también se ve en la parálisis general progresiva por daños en la neurona motora superior que no permiten generar estos temas. Y la anartria, que es un grado mayor de la disartria, si es lo mismo que la disartria, pero en el que el paciente solo emite un gorgojeo, o sea, intenta hablar o ¿qué? No quiero, no quiero, quiero ya. No se le entiende absolutamente nada. Aunque la disartria tampoco, pero digamos que la anartria es mucho más grave, ¿no? Luego viene la dislalia, que básicamente la dislalia, hay muchas clasificaciones de la dislalia, hay como 7, 8, 10. Veamos que las más comunes son tres, que es el rotacismo, el andaxismo y sigmaxismo. ¿Qué es la dislalia entonces? Es una dificultad que tiene el paciente para pronunciar ciertas consonantes, ¿sí? Ciertas consonantes. ¿Por qué? Por problemas de inervación del aparato fonador. Puede Profe, ser, hola, perdón. Hola, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto, Jason. Profe, Dios pero te entonces bendiga. Sí, una señor, pregunta, o sea, la dislalia es, o sea, perdón si me equivoco, tranquilo. de las personas que son gagas, no es eso. No, esa es No, sí, buena pregunta, pero no es eso. Las personas que tú le llamas que son los tartamudos, que se le conoce vulgarmente, ¿verdad? Los gagos, sí. el concepto clínico semiológico es disfemia, ya lo vamos a ver. Pero es un buen dato, Profe, buen ¿me haces un señalamiento. favor? Pues, y ¿Sí? no sé.
me das un ejemplo. Lo que pasa es que tú dices que estas personas se les presenta dificultades con ciertas vocales o consonantes. Por ejemplo, yo a veces para pronunciar ciertas palabras, pues me tosto. Entonces yo soy tengo de eso. Déjeme, déjeme hacer reír, doy los ejemplos y ya usted se evaluará si lo tiene o no lo tiene. Listo, hágale pues. Ok, bueno. Listo, entonces decía que son dificultades en la inervación en el aparato fonador. Puede ser por problemas del frenillo, puede ser también el problemas de la articulación misma, de la poca maduración de los aparatos fonadores. Entonces, toca en la rehabilitación colocar al niño que sople, burbujas con un pitillo, que sople una bolita, con una paleta, trabajar punto y modo articulatorio, levanta la lengua, colócala arriba, abajo. Es muy chévere trabajar esa parte con los niños porque cuando ellos mejoran, se ven los avances increíblemente. Es una cosa bonita. Bueno, ejemplos. Rotacismo, que eso esa es la primera clasificación. El rotacismo, lógicamente, bueno, paréntesis, no es lo mismo hablar del castellano, ¿sí? No es lo mismo hablar de Colombia que hablar de España. Son dos cosas distintas. No es lo mismo que hablar del lenguaje colombiano, que es castellano, pero con el puertorriqueño, ¿no? Que hablan así puertolico. Entonces, vamos a enfocarnos en Colombia, ¿no? Los problemas que más o menos pasan a nivel de Colombia, a nivel de nación. Bueno. El rotacismo entonces es la incapacidad que tiene una persona para pronunciar la letra R o R. Ejemplo, la persona no dice ferrocarril, carro, tren, sino que dice carro, tren, sarro. Entonces, esas son problemas que, digamos que a largo plazo, ¿no? Y más que todo en la adolescencia y en la adultez, generan problemas de autoestima, autoconcepto. Ahora, hay veces que uno de pronto va a decir carro, entonces de pronto se trabó para decir la palabra. Eso no quiere decir que tenga rotacismo. O sea, es que siempre recuerden que en psicología se habla de la intensidad y la frecuencia para una conducta patológica. Entonces estamos hablando que aquí rotacismo es que siempre la persona que pronuncia la letra R o R, o sea, no lo pronuncia de forma adecuada. O sea, dice carro, sombrero, ¿sí? Eso es un claro ejemplo de rotacismo. Y eso es, en gran parte, esos problemas persisten por culpa de los padres, porque no hacen una buena rehabilitación a los hijos, no lo llevan, no le prestan atención. ¿Sí? Entonces, eso hay que trabajarlo. Hoy en día se trabaja mucho. ¿Y cómo toca trabajar? 2 horas, por lo generalmente, 6 horas diarias. Eso es una, con la media hora de fonoaudiología, neuropsicología, eso toca trabajarlo así. ¿Sí? Mucho, 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 que repita, 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 repita y repita. Eso es así para la maduración y los otros puntos que les he hablado. Ahora, el landaxismo, que no es muy, yo no conozco ningún caso de landaxismo, pero eh, también se dan, que es que la persona tiene dificultades para pronunciar la letra L. Cada vez que no pronuncia la letra L. ¿Sí? Profe, Entonces, hola, profe, qué pena. Soy Valentina, mucho gusto, espero que estés bien. Dios te Profe, bendiga, tranquila. ¿me puedes, por favor, hacer como una diferencia entre la disartría y la afasia global? ¿Cómo en qué se diferencian ambas? Pues yo sé que la afasia global se da pues por una lesión cerebral, pero en sí, ¿cómo puedo diferenciar yo un paciente de disartría con una afasia global? Es una pregunta muy, muy, muy bonita. La respuesta es muy sencilla. No hemos visto afasia, vamos a ver afasia también. ¿Cuál es el tema? Que dentro de la afasia global el paciente puede tener disartria. ¿Ok? Es decir, que las dos van unidas. No es que vayan unidas, porque la disartria Pues en la una se puede encontrar la sí, otra. mientras, en las fascias, no solo en la fascia global, porque la fascia global me estás hablando de que hay una lesión en las áreas subyacentes del área 44 y 45, que es el área de Broca, pues puede ser en el fascículo arcuato o arqueado, y en el área 22 o área subyacente, que es el área de Wernicke, ¿sí? O de Wernicke. Entonces, a eso se le llama fascia global. Entonces, la persona puede tener problemas de articulación
y problemas en la pronunciación. Entonces, como hay problemas en la pronunciación, seguramente la persona va a tener problemas de disartria, ¿sí? O sea, en la afasia Listo. puedes encontrar disartria, ¿ok? O sea que no se diferencia la una de la otra porque, o sea, dentro de la afasia No, puedo encontrar esa. sí se diferencia Pues porque sí, sí. porque Profe, ya tranquilo, yo me hice entender, sí. sí, No, pero sí quiero dejar porque me siento mal, déjame explicar. Y es que yo me emociono con estos temas. Entonces, mira, a ver, dentro de la fascia está la disartria, pero digamos que la disartria no es la única característica de la fascia global o la fascia de producción o la fascia motora. O sea, no es la única característica. Aquí hay gramatismo, ¿sí? Hay parafasia, hay una cantidad, no solo disartria, sino hay otra cantidad de patologías semiológicas, ¿sí? ¿Se comprendió o no? profe, sí, claro, sí, sí, totalmente. Muy bueno, son 2.000 pesos. Bueno, Bueno, seguimos, ¿verdad? Estamos con la dilalia. Eso hay que aprenderse la memoria. Rotacismo, landacismo y cimacismo. Rotacismo, R o R. Landacismo, L. Y cimacismo con la S. Este sí lo he visto mucho también en Colombia. El cimacismo es que las personas se hablan como así, como que con la S todo el tiempo. Profe, si yo quiero, todo el tiempo con la S. Pero literalmente es muy patognomónico de algunos cuadros esquizotípicos, pero también es muy patognomónico de este fenómeno de la maduración del aparato fonador. ¿Sí? No es normal en Colombia. Ahora, si no vamos para España, es normal. Venga, tío, ¿qué ha pasado? Te has vuelto un poco loco. Pero hay que mirar ese contexto colombiano. ¿Ok? Porque en Puerto Rico es normal que exista landaxismo. Porque la persona dicen, por decir la R, te dicen es la L. ¿Mm? Puerto Rico. ¿Sí? Pero eso ya es otro tema. No estamos en Colombia. Bueno, y dentro de los trastornos de orígenes orgánicos, esto lo vamos a ver más adelante. Todo esto vamos a ver la clasificación de las afasias. Digamos que es una de las cosas más complejas y bonitas. Hay una cantidad de clasificaciones. Eso lo vamos a ver, digamos, las características más generales de la afasia. Cuando uno está en consulta clínica, le llega un paciente, uno sabe que el paciente tiene afasia. Enseguida, a los 5 o 10 minutos, ya yo sé si un paciente tiene afasia. Lo que me queda por averiguar y analizar es qué tipo de afasia tiene el paciente. Es donde está lo complejo. Entonces, afasia significa sin. Es sin afasia, sin lenguaje. ¿Sí? Es entonces la imposibilidad que tiene la persona de comunicarse, de expresarse, también de comprender el lenguaje, puede ser oral o escrito. Entonces, por ejemplo, en la fase de Broca, al paciente le cuesta no articular, expresarse. En la fase de Wernicke, el paciente le cuesta es comprender lo que se le dice. Tú le dices algo y el paciente parecerá que tú le hablaras en chino, como cuando uno le habla en inglés, japonés, uno no entiende cómo es la cosa. Como el paciente no comprende, también va a articular mal. Entonces ahí es difícil a veces diferenciar una fascia de otra. Bueno, eso de los trastornos orgánicos, ¿no? Ahora vamos a ver de los trastornos de origen psicológico, que no se explica por por una causa o una lesión tipo orgánica. Hasta aquí vamos bien, grupo. No preguntas, no dudas. Quejas, reclamos. Bueno, siento que estoy no, hablando profe. con. Ah, bueno. Trastorno de origen psicológico. Entonces, recuerdan acá, aquí en los trastornos del curso del pensamiento, la taquipsiquia, ¿la recuerdan? ¿Verdad? Recuerdan entonces que Sí, acá tenemos entonces en el origen, si el paciente tiene taquipsiquia, tiene taquilalia o logorrea, taquilalia. ¿Qué es taquilalia? Si ya yo le dije que es taquipsiquia, entonces ¿qué es taquilalia? ¿Quién me dice? Si ya yo dije lo que era taquipsiquia, ¿qué es la taquilalia? Eso es un juego. Taquilalia. Rápido, 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 hablar con mucha rapidez, Ujú. quizás. Hablar con mucha rapidez que comienza a perderse el hilo de la conversación. ¿Sí?
las personas de la costa tenemos esa tendencia a hablar rápidos. Tenemos esa tendencia a la taquilalia, tendencia. Pero entonces el tema de la taquilalia es que comienza a perderse el hilo de la comunicación. Habla tan rápido que no, a veces se pierde entre una idea con otra. Patognomónico la taquilalia también de la taquilalia y taquisiquia de los cuadros maníacos, los pacientes maníacos. Hablan todo el tiempo, tienen soliloquia. A veces cuando uno tiene esos estadios maníacos uno habla solo, todo el tiempo, un rato, bueno, ya se estabiliza. Eso no quiere decir que porque usted tenga taquilalia un día, ya, ay no, ya soy maníaco, ya me diagnostiqué. No, no, es un signo, ¿no? Que hay que hacerle seguimiento a la intensidad y la frecuencia. Si yo dije que era la bradisiquia, ¿verdad? Acá, también en los trastornos del curso del pensamiento, entonces, ¿qué es la bradilalia? Grupo. Disminución de flujo. Disminución del flujo de qué? ¿De qué? ¿De sangre? ¿Qué? Del habla. ¿De qué? Del habla. Del habla, ¿verdad? Hay una disminución del flujo, hay como un elentecimiento, ¿sí? A la hora de buscar palabras. Entonces, la bradisiquia, que es de pensamiento, ¿sí? Del curso, y de este origen psicológico, y la bradilalia, entonces juntos se complementan para formar los cuadros depresivos, los cuadros de distimia, los cuadros de anedonia, o también los pacientes con discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces están bradilálicos, ellos piensan, se demora más de lo que se demora una persona habitual en responder una pregunta, son lentos, tienen problemas en la velocidad de procesamiento. Bueno, verbigeración o verborrea, y es que la persona repite las palabras y frases sin tener en cuenta su significación, recuérdenlo, ¿verdad? Recuérdenlo, que es a veces, no es que se dé, no siempre se da cuando hay prolijidad o discurso adornado, no siempre se da la verbigeración o verborrea. Es que la persona habla y habla y habla sin tener en cuenta su significado, que habla mucho, verborreico. En mi patognomónico de pacientes en fase maníaca, esquizofrenia paranoide y cuadros de intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas, ya sea cualquiera de sus clasificaciones. Mutismo, en el DSM aparece, en el DSM-5 la versión 5 y la CI-11, en el DSM-5 aparece el diagnóstico de mutismo selectivo, ¿sí? Ya yo sé que si el chico tiene mutismo, ¿sí? Ya sé que tiene mutismo selectivo, que es el diagnóstico clínico. Esta es semiología psiquiátrica. No confundan el diagnóstico con semiología psiquiátrica. La semiología psiquiátrica, repito, es el conjunto de signos y síntomas que me permiten a mí como clínico más o menos pensar en una hipótesis diagnóstica del paciente, qué le está pasando. Entonces, y esto sale en consulta, esto no se puede, no lo puede el paciente evitar. Entonces el mutismo básicamente es que la persona, ¿sí?, decide no hablar. O sea, tiene una inhibición voluntaria del lenguaje. No es que él no pueda hablar, no es que no quiere hablar. ¿Dónde se ve el mutismo selectivo? Patognomónico ¿de qué? De cuadros de estrés postraumático, estrés agudo. Saben que cuando del estrés postraumático pasa un tiempo se llama estrés agudo. Se ve también en algunas esquizofrenias, las esquizofrenias catatónicas. Catatónicas también se ve en algunos cuadros graves de intoxicaciones del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces aquí está el tema del mutismo, ¿no? Y en los casos de abuso sexual, violencia intrafamiliar, se ve mucho, es una conducta muy típica de uno pensar sobre el caso de abuso o negligencia infantil. Para uno enseguida activar protocolo, enseguida uno comienza a pensar sobre este fenómeno. Musitación. Estos términos de musitación y soliloquia tienden a confundirse, muchachos. ¿Cuál es la idea? Que les quede claro. Musitación, musitar, musitación, musitar, musitación, musitar. Les digo esto porque son las formas en que yo me aprendí esto y nunca más se me ha olvidado. A veces se me puede olvidar una palabra y yo decía, ay Dios mío, ¿qué paciente tiene? ¿Qué es lo que tiene? Pero tengo la lista allí y solamente con leer la palabra enseguida sé el concepto.
Entonces, musitación es cuando el paciente no emite ningún sonido, ¿sí? Ningún sonido al oído, es decir, no se escucha, o sea, musita, más o menos así. Como cuando alguien está rezando y que uno no le entiende que solamente musita. No emite sonido, o sea, no emite sonido. Es muy patognomónico de los pacientes geriátricos, o sea, de los adultos mayores, de los cuadros de demencia. Bueno, ahorita hablaba la señorita de la fascia. En las demencias se ve la fascia. Es que dentro de un cuadro hay otro cuadro, dentro de un cuadro hay otro cuadro, es una cosa maravillosa. Eh, entonces, musitación, el paciente habla solo, pero, perdón, no puedo decir hablar solo, o sea, musita solo, no se escucha sonido. O sea, acústico, que usted puede interpretar lo que dice, solamente musita, musita. Muy patognomónico de pacientes esquizofrénicos tipo hebefrénicos o parafrénicos. Entonces, estos pacientes, de esos son cuadros patológicos, cuadros graves, muchos cuadros graves y en algunos casos del consumo de sustancias psicoactivas, en algunos casos. Aunque también pues, se puede ver en algunos casos maníacos. Bueno, ¿cuál es la diferencia de la musitación y la soliloquia? Que en la soli solo, loquia loco, soli solo, loquia loco, soli solo, loquia loco, hablar solo, hablar solo. Entonces, la soliloquia es que el paciente habla con él mismo, habla solo, habla solo todo el tiempo. Entonces la persona dice cosas como esta, por ejemplo. Supongamos que yo estoy solo y ustedes no están aquí y yo estoy acá a 10 minutos antes de la clase. Entonces yo digo, no pienso, lógicamente, perdón, sí pienso, pero lo que pienso no lo filtro, sino que lo digo, ¿sí? Entonces yo digo, ahora tengo clases con el grupo 070. Ese grupo ya todo pasó. Ah, ok, sí, tenemos un trabajo. Ahora me toca hacer un artículo que tengo pendiente, terminarlo, a los ni minutos. ¿Y ahora qué? Eh, ¿Será que mañana salgo un rato? Ah, no sé, pero la cuarentena, ese tema. Eso es lo que es la soliloquia, o sea, la persona habla solo, habla solo. Si se han dado cuenta, es muy patognomónico de los pacientes con sustancias psicoactivas y las esquizofrenias. Todas las esquizofrenias. Perdón, perdón. Profe, pero Hola. entonces, cuando una persona pues padece de la soliloquia, lo hace constantemente, o sea, es decir, siempre está hablando solo o tiene lapsos en que lo hace. Todos hemos tenido soliloquia alguna vez. Todos. Sí, El tema es la intensidad y la frecuencia de la soliloquia. ok, ¿Sí? Todos hemos podido tener soliloquia. Y más que todo en los casos cuando uno está con gran cantidad de distrés, ¿sí? Que es el estrés negativo, que es el concepto clínico de estrés, porque el estrés es positivo, el estrés es bueno. Cuando tiene uno distrés, uno por generalmente tiene muchos signos de como si tuviera en la fase maníaca, habla más de lo normal, tiene taquilalia, habla solo, para compensar muchas cosas que debe entregar a tiempo. Entonces, cuando hay gran repercusión de estrés, por generalmente aparece la soliloquia, ¿sí? ok. Pero, pero esto no debe ser todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos hablando de un paciente de esquizofrenia tipo paranoide, por lo generalmente, o se ve mucho en los pacientes, en las personas que consumen sustancias psicoactivas crónicas, los pacientes que están, los ciudadanos que digamos que no tienen hogares, ¿sí? Que deambulan por las calles. Se ve mucho que tienen soliloquia, hablan solo todo el tiempo, todo el solo, porque hay un daño ejecutivo. Entonces hay un daño en el ejecutivo central y esta persona no se regula. Entonces queda claro la diferencia entre musitación y soliloquia, grupo. Profe, sí. Profe, sí, pero yo sé que se me va a olvidar, porque son Hola, muy parecidos. no escuché, perdón. Profe, Hola, que sí tengo claro el concepto, pero sé que se me va a olvidar, tiene porque que son practicar. muy parecidos. Dijiste algo interesante. Sé que se me va a olvidar. Recuerden que la memoria a corto plazo, para pasar la información de la corto plazo a la largo plazo, se necesita la repetición. Nos lo enseñó Adam Baddeley y Tulvin.
en los circuitos de memoria. Entonces, esto toca repetir, muchachos, evaluar a todo el mundo, al novio, al amigo, sí, a la novia, al primo, al papá. Oye, mi papá tiene soliloquia. Eso toca, y si se me olvidó, ay, ¿qué es lo que tiene? Reviso los apuntes. Así toca aprenderse eso, muchachos. Porque si no se olvida, se olvida, se olvida, se olvida. Se olvida. No es que uno esté analizando a todo el mundo todo el tiempo, pero es una cosa que el psicólogo tiene, que el psicólogo inconscientemente analiza todo, porque cuando uno se aprende la semiología, uno ve un amigo y uno dice, epa, tú tienes, pero uno lo que hace es que no detalla, uno no detalla las cosas, uno le presta atención porque no es la consulta, no es la consulta, ¿no? Entonces un amigo que dice, un amigo que tiene siempre soliloquia, epa, parece una pseudopsicosis, dice uno, pero bueno, uno no le para bola porque no es consulta, ¿sí? Entonces son datos, son cosas, son datos. Bueno, estamos aquí en taquilalia, bradilalia, refrigeración, mutismo, musitación, soliloquia, que son los trastornos de origen psicológico. Muy bien, siguiendo con los mismos, vamos a encontrar otros trastornos. Ustedes han escuchado algo muy famoso en estos días que se ha hecho viral, una cosa que se llama el Swanson. ¿Sí? ¿Lo han visto en Facebook? ¿Lo han visto? Sí, Sí, El profe. Swanson, el Swanson, ¿sí? Entonces la gente pregunta, pero ¿qué cosa es Swanson? Entonces yo me tomé el atrevimiento en una página que había muchas personas allí escribiendo. Y entonces yo aclaré que el Swanson es un neologismo. Entonces, en tanto es un neologismo, no hay una interpretación clara del significante, sino una aproximación de lo que puede ser el significante a partir de la interpretación de la subjetividad del ser humano. Entonces, el Swanson es un neologismo. ¿Qué es un neologismo? Una palabra inventada, algo que no existe, algo que solamente existe para un grupo de personas o una persona específica, que es muy patognomónico en los adolescentes, que se inventan palabras y que palabras raras, ya hace muchos años pasé por allí, entonces no recuerdo, pero sé que en nuestra época habían palabras nuevas. Entonces el Swanson es un neologismo que es muy patognomónico también de las personas que consumen sustancias psicoactivas. Es una cosa, la semiología es muy linda, la semiología no se escapa a nadie, en eso no falla. Entonces, yo no sabe que las personas que consumen sustancias psicoactivas tienen este tema de neologismo. Uy, sí, saya, bro. Dicen, inventan unas cosas extrañas que solo ellos se entienden. Uno porque uno tiene el significado, ¿verdad? Él pronuncia el significante y uno hace una aproximación del significante, que es la palabra misma, y uno tiende por el circuito de memoria a asociarla a algo, ¿verdad? Pero ese significante no es objetivo, o sea, no es puro. A veces uno se equivoca, ¿sí? Entonces, bueno, después dijeron que el Swanson era el sonido de los carros de carrera, eh, pero yo no lo veo así. Es un neologismo el Swanson. Entonces, ¿queda claro lo que es un neologismo, grupo? Sí, profe. Muy bien. Profe, qué Entonces, pena. Discúlpeme, le interrumpo un segundito la clase. Lo que pasa es que hay una compañera que se llama Miladis García Monsalve, dice que hace rato está intentando ingresar, pero no ha podido. ¿Usted de pronto tiene ahí una solicitud que le haya enviado ella? a ver, vamos a ver porque yo no estoy viendo esto muy bien. Gracias por... No, profe, gracias a usted. Vamos a ver cómo es Miladis. Sí, yo conozco ese nombre. Miladis García Monsalve. Gracias, Gar- profe. García. A ver, vamos a buscarlo aquí. García Monsalve. García Monsalve. Ah, Miladis García Monsalve. A ver. Miladis, hola. Hola, por fin. Bueno, Profe, gracias. tranquila. Ay, Son, profe, un son mil momento. quinientos. Hola. 1500. 2000 es que le voy a dar. No, 1500. Profe, hoy a mí me tocaba sustentar. Ay, O no había podido entrar. caray. Hace rato estaba tratando de entrar.
Ay, ¿cómo así que no ha sustentado, señorita? No, me tocaba hoy, no había podido entrar. ¿Y usted está solita? Sí, señor. Ujú. Regáleme su nombre completo, ¿cómo es? Miladis García Monsalve. Gladys García. Ay, hombre. Bueno, tranquila. Le doy solución. A ver. Ujú. Ujú. Porque está solita. Profe, no sé, lo que pasa es que yo entré a esta clase como 2 semanas después. Me la asignaron como Sí. 2 semanas. Y no sé, alguien me dijo que me iba a adoptar en el grupo, no sé, y nunca nos pusimos de acuerdo y hasta que me di cuenta que había que presentar un trabajo y Escríbame en el chat aquí de dónde me mandó el correo electrónico. listo. Digamos que a más tardar, yo no sabía que faltaban grupos por sustentar, pero a más tardar eh, se califica sobre 5 y ya si alguien sustenta después la otra semana, se califica sobre 4. Profe, qué pena, no tengo la opción del chat. ¿No? Dime el correo de lo mandaste, trata de decírmelo. ¿Cómo es? Así como se escribe mi nombre, Pero 1997, no sé cómo se escribe eso, no sé el bendito problema. A ver. Miladis, ok. pero Y, a ahí ver. está, exacto, 1997, Miladis arroba Córdoba gmail. Rivas, ¿no? No, Miladis 1997, 1997. arroba gmail. Mm, mm. Yo no tengo, a ver, vamos a ver. La primera, a ver, Miladis, ¿qué? Recuérdeme el nombre, señorita. El nombre completo, Miladis García Monsalve. Sí, Monsalve. Yo no tengo correo con. Ya va a mirar. Recuerda que me lo deben mandar al institucional, no al personal, donde yo les mando las grabaciones. Entonces no tengo correo suyo. ¿Cuándo me lo mandó? Yo se lo envié el 29. 29 al jainer.guzman@teda.edu.co. A ver, lo que puedo hacer es que usted lo Vea, se lo, presente. Preséntelo allá. o se lo reenvío. Reenvíemelo, pero esta señorita Juliana Isabel Londoño. Juliana, dime el correo donde me enviaste el trabajo, porfa, para que sustenten. Juliana Isabel. Ah, bueno, grave, grave el asunto, porque no puedo hacer nada. Pues insisto,
si yo tengo problemas de micrófono, lo ideal sería que yo hiciera un trabajo en grupo de 5, porque si lo hago en grupo de 2, la probabilidad de que cuando yo vaya a sustentarlo, un 50% de que la otra persona no se conecte. En cambio, si son grupos de 5, alguno debe conectarse. Es un milagro que no se conecten todos. Por eso son los grupos de 5. Porque el uno tiene problemas de conexión, porque se entiende. Y yo lo comprendo. No voy a juzgarlo porque tenga esas dificultades. Pero por eso los trabajos son grupales. Profe, mientras tanto le pregunto, ¿usted pudo subir todas las notas o todavía está en ese proceso de subirlas? Yo las subí todas. Porque a mí no me aparece mi nota y yo estoy en el primer grupo que expuso. ¿Sí? Sí, señor. Interesante. ¿Y cómo es su nombre? Lady Viviana Chica García. A ver. $0.70. Lady Viviana Chica García. ¿Qué nota sacaste, Lady Viviana? 5, profe. ¿Quién está contigo ahí que lo corrobore? Manuela Gallego, Natalia Campo, Catalina Ochoa. Déjenme miro aquí en mi Excel. Ujú, muy bien. Tienes toda la razón. No está tu nota. Muchas gracias, profe. No, tranquila. A ver. Señorita, Milagros. ¿cómo estás? Bien, profe. 5 que es lo importante. Bueno, ¿ya me mandaste el correo? ¿No? A ese mismo. Milady A García ese Monsalvo. mismo. Aquí lo tengo. Sí, Aquí lo tengo. ok. Voy a abrirlo aquí en internet directamente. Comienza, señorita. En cualquier momento le voy a decir pare, salte, respóndame esta pregunta para no herir susceptibilidades, ¿ok? Que no es que el profe sea malo, sino es que me toca así. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por procesos cognitivos superiores? Ujú. Por procesos cognitivos superiores, como muy bien lo dice, se define como procesos cognitivos, se definen como aquellos que se integran en un nivel máximo de la información, siendo estos procesos los que se derivan de la unión de la información proveniente de otras diversas modalidades sensoriales y procesos cognitivos básicos. Me está leyendo la respuesta. Y esa no es la idea. Ok. Dígame la pregunta número 5. El número 5, un momentito. Bueno, la 5, la inteligencia según Gardner. Esta teoría, según Gardner, es un conjunto unitario que agrupa diversas capacidades específicas, sino una red de autónomos interrelacionados entre sí. Él define esas inteligencias múltiples, que son 8, como son la lingüística o verbal lingüística,
Sí, pero ¿cuál es el concepto de Howard Gardner de inteligencia? Bueno, acá dice, todos destacamos de una manera especial en algún área en particular y las actitudes innatas nos permiten ser mejor a través del desempeño de ciertas tareas. Y Gardner define que así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencias que se pueden adaptar y aplicar a la resolución de los mismos. Y ahí fue donde definió las 8 inteligencias. ¿Las describo, profe? Hábleme de los factores que generan discapacidad. Los factores que generan Las causas. las 7. Bueno, las principales causas pueden ser trastornos genéticos. Son transmitidos al niño a través de los genes en el momento de la concepción, como es el síndrome X frágil, algo así. Los trastornos cromosómicos suceden durante el proceso de disposición de los cromosomas. ¿Qué es eso de la fenilcetonuria que tienes aquí? ¿Cómo? ¿Qué es eso de la fenilcetonuria? Fenilcetonuria es como la acumulación, dice acá, que de aminoácidos llamado fenilalanina en el cuerpo. Continúe. Sí. Síganme hablando de los otros. Ok, bueno, entonces, como los que más sabemos es el de los trastornos cromosomáticos, el síndrome de Down, es como el más reconocido. Por causas biológicas y orgánicas, aparecen antes, durante o después del nacimiento, principalmente el sarampión y la rubéola. Por causas ambientales, por ejemplo, carencias alimenticias de la madre durante el embarazo, el consumo de drogas, alcohol, la falta de estimulación física y sensorial, y la carencia de atención sanitaria. Bueno, déjelo hasta ahí. Okay. Bueno, datos para que tengan en cuenta. Esa pregunta, esta definición de procesos cognitivos, ¿sí? Le falta complejidad, aunque cuando comienza a relacionar los temas de pensamiento y esas cosas la complementa. Muy bien lo de inteligencia fluida y cristalizada, pero estás hablando de Cattell aquí, o de Cattell. ¿Qué pasa? Que lo busco aquí en la referencia bibliográfica y no aparece en ningún lado. Y lo está citando. ¿Sí? Y yo les había hablado cómo hacen la referencia. Entonces, no entiendo esta referencia de dónde salen si no hay ninguna cita de estas personas acá. O sea, no hay ninguna de esas referencias establecidas acá. No están en ningún lugar. O sea, las referencias que citan no están allá, para que lo tengas en cuenta. A esta pregunta, la 6, sobre la discapacidad intelectual, la profundización de la parte cuantitativa. Sí, ¿Ok? la verdad no encontré mucho. Muy bien. Y esa pregunta 7, que está interesante, que mencionaste cosas que los compañeros no habían mencionado, te hace falta, digamos, manejo conceptual de la temática, te hace falta más apropiación del tema. ¿Sí? Entonces, tenlo en cuenta porque la próxima vez la exposición sí puede afectar la nota para que lo tengas en cuenta. ¿Sí? Listo. Tienes un 4 en la nota, pero ten en cuenta esas cositas porque si estuviera calificando la sustentación, la nota sería distinta.
Sí, lo entiendo, lo comprendo. Listo, profe, Ok, gracias. entonces tenlo en cuenta. Yo te recomiendo que te hagas un grupo, es más fácil trabajar en grupo. Sí, ya. Escríbalo y si nadie le responde, me escribe en el grupo, profe, nadie me ha respondido y bueno, ahí miramos qué hacemos. O sea, para Listo. todo hay solución, ¿no? O sea, que trabajar solo y en tiempos de pandemia es muy difícil. Por eso son los trabajos grupales, para que no sufran tanto. Ujú. ¿Sí? Entendedor, muchas gracias. Muy bien. Juliana Isabel, hola. Juliana. Juliana, mira lo que vamos a hacer. En la próxima clase, me recuerdas y trata de solventar el tema de la comunicación para que sustente. Y entonces yo te voy a decir pregunta tal, y revisamos para calificarte el trabajo. ¿Ok? Y así no estés en esa zozobra. Tenlo en cuenta el tema de la organización de los compañeros, qué compañeros escogemos. Y te haces por favor en un grupo de 5, le dices a la otra compañerita también para que no tengan esos sufrimientos. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces con la presentación de la semiología. Bueno, quedé por aquí. Ensaladas de palabras, profe. Ya dijimos ensalada de palabras. No. No. Bueno, ¿quién me dice Estábamos que? en neologismo. Ok, neologismo lo definimos. ¿Qué es una ensalada? Si usted ya sabe que es una ensalada, ¿verdad? Que es un cóctel. Es un cóctel que es un cóctel. Algo que tiene diferentes cosas. ¿No? Un cóctel es algo que tiene diferentes sustancias. ¿Qué es una ensalada? Algo que tiene diferentes, ¿verdad? Frutas, ensalada de frutas, tiene diferentes sustancias. Entonces, una ensalada, ¿sí? Es el conjunto de muchas palabras, muchas frases que dice la persona en una oración. Y esto es muy patognomónico de los cuadros esquizofrénicos y también de los daños ejecutivos crónicos. Cuando hay traumatismo craneoencefálico, también pueden obedecer estas patologías. Hay dos conceptos que tienden a confundirse en la clínica. Yo he encontrado profesionales en la clínica confundiendo los conceptos de colar y coprolar. Y te toca uno acercarse y decirle, mi estimado colega, venga, le cuento algo por acá aparte. La coprolalia es esto y la ecolalia es esto. Ay, gracias, mi hermano, te lo agradezco mucho. Pero entonces, ¿qué hace eso? La claridad. La formación clínica se la da a usted. Ya yo le doy esto, ya usted decide si profundiza, si lo repite, si lo hace. ¿Ok? Es eso que yo lo que quiero es que mis estudiantes sean los mejores. Les deseo las mejores bendiciones, muchachos. Yo por cuestiones personales no voy a seguir en el tecnológico ni en las otras universidades. Me voy de ciudad porque quiero irme de ciudad, porque vine a Medellín a hacer una maestría y me quedé 5 años, pero ya quiero irme para otro lugar, seguir conociendo ciudades colombianas. Entonces, yo lo que quiero de mis estudiantes es que sean exitosos. Para ser exitosos hay que repetir, hay que fomentar la repetición mucho, mucho en el aprendizaje, muchachos. Las cosas no vienen por obra y gracia del Espíritu Santo. No le ponga función al Espíritu Santo que no tiene, ¿no? El Espíritu Santo bien ocupado con San Pedro por allá y usted diciéndole que le diga la segunda pregunta del examen. Eso no es función del Espíritu Santo. Entonces usted se molesta cuando yo le digo estas cosas, ¿sí? Pero es que yo no se lo digo por mal, créame. Yo se lo digo es porque, hombre, hay que amar esto, hay que coger el sabor. Si no se lo tiene, cójaselo, porque cuando uno se aprende las cosas de manera significativa, no para el momento, sino para la vida, créame que uno se va a gozar esto y cualquier momento va a estar preparado para cualquier cosa. Bueno. Dejo la cantaleta y seguimos entonces. Ecolalia con la copro, eco de sonido, repite, eco, 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 algo que se escucha, ¿sí? Algo que retumba una vez yo lo expreso, un eco, eco, eco. Cuando uno está de pronto, algo que se llaman venas, o cuando está en una finca, cuando uno dice, hola, y se escucha, hola, hola,
hola, ¿sí? Esa es la ecolalia. Ese es un ejemplo, no hay que decir que esa sea la ecolalia. La ecolalia es cuando uno le dice al paciente cosas como, ¿cómo estás? El paciente dice, ¿cómo estás? No, ¿tú cómo estás? No, ¿tú cómo estás? ¿Sí? Repite palabras o frases la persona en la ecolalia. Es muy patognomónico de algunas esquizofrenias, pero más patognomónico de los cuadros de autismo. Autismo. Entonces ya yo sé que un paciente que tiene ecolalia, un niño que me llega con ecolalia, inmediatamente lo encasillo en dos cosas. O hay un problema en la comunicación o hay un problema en el autismo. ¿Sí? Del lenguaje o del autismo. Entonces yo tengo que seguir evaluando para eh, eh, especificar, ¿no? ¿Cuál sería? Pero ya yo sé, tengo que tener claro la teoría, ¿no? La ecolalia. Yo le digo, hola, ¿cómo estás? Yo trabajé mucho tiempo con pacientes ahora se llaman trastorno del espectro autista, ¿no? Ya no se llama autismo, sino trastorno del espectro porque hay muchas manifestaciones clínicas, y ahora es por grado 1, grado 2, grado 3, desaparece el Asperger. Entonces, yo tuve muchos, pues así solo atendía pacientes con autismo por un tiempo, una cosa maravillosa. Entonces, uno le decía a los pacientes, hola, ¿cómo estás? Me decía, hola, ¿cómo estás? No, ¿tú cómo estás? No, ¿tú cómo estás? Es una cosa maravillosa, ¿sí? Trabajar con chicos dentro del espectro autista, ¿sí? Que te hablan más o menos así. Hola, Samuel, bienvenido. Hola, Samuel, bienvenido. Te hablan así, más o menos como si fuera un cómic, ¿sí? Dibujo animado y una voz rígida. Es una cosa maravillosa. Uno aprende mucho de estos chicos. Al comienzo uno aprende mucho a medida que los va ayudando, ¿no? Pero se necesita mucho amor para trabajar con estos chicos. Hola, ¿alguien iba a decir algo? Nadie, yo me lo imaginé. Bueno. Profe, sí, Julio César. Hola, Dios te bendiga. Julio, eh, en pocas palabras, la ecolalia se puede decir que es como cuando nosotros estamos hablando o le estamos diciendo palabras a un loro, que el loro solo repite nuestras palabras. Muy bien. Es un claro ejemplo de la ecolalia. Sí, los loros tienen soliloquia y tienen ecolalia. Muy bien, muy buen dato. Bueno, y la coprolalia, usted ha mencionado ese lenguaje que es vulgar, lenguaje que eso es. Es decir, que la persona dice, tú eres un Hewlett Packard, tú eres un tú eres un... ¿Sí? Lo hemos escuchado, lo decimos nosotros. Eso, ya usted sabe que esos son pacientes que tienen trastorno del origen psicológico que se llama, de lenguaje, lógicamente, se llama coprolalia, la persona que habla con vulgaridades todo el tiempo. Entonces, por eso yo digo, metamos en este cuerpo el psicólogo, ¿sí? Y comportémonos como psicólogos. Sí, me dice el doctor allí en la calle, decía, es que tú eres un Juli Packer. Eso hay que regularse, hay que meterse en el cuerpo psicólogo. Así yo vivo en Rebolo La Chinita. Rebolo La Chinita son barrios muy vulnerables de la ciudad de Barranquilla. Bueno, esa es la coprolalia. La disfemia, que era lo que nos decía el compañero Jason ahorita, su pregunta, hay unas clasificaciones de la disfemia, ¿sí? Pero de la disfemia a nivel general, que es un problema, ¿sí? Que la persona habla como James Rodríguez. Entonces, dice cosas como que, cuando entrevistan a James Rodríguez, James, qué gran partido hiciste, definitivamente sos el mejor con el Everton, 2 goles y una asistencia. Entonces me dice, bueno, esa es la idea de jugar fútbol, marcar muchos goles para que los compañeros juguemos bien, ¿sí? James, se mejora la disfemia, se mejora la disfemia, pero se agudiza cuando hay situaciones de depresión o ansiedad o estrés. Profe, Cuando están las cámaras, hola. profe, hola, qué pena te interrumpo con Catalina Ochoa. Profe, No. quería preguntarte porque he escuchado mucho que cuando las personas tienen ese tipo de inconveniente, esa disfemia, es porque dicen que piensan demasiado rápido, entonces
no coordinan el pensamiento con el lenguaje. ¿Es cierto eso? Porque Pero piensan no, muy no, rápido. pero no es ¿O así. no? No es que piensen rápido. Todos pensamos más rápido de lo que hablamos. Todos tenemos ese problema. ¿Cuál es el problema de la disfemia? Que es que el problema está relacionado es con la fluidez normal, ¿sí? Fluidez normal y la continuidad del habla. O sea, ese es el problema. No es que piense más rápido, sino que la fluidez, ¿sí? La fluidez normal del habla está interrumpida. O sea, eh, se corta la disfemia. Es una cosa que la persona no puede evitar. Puede mejorar, pero no se cura, ¿sí? Eso es lo que se conoce como tartamudeo, pero no se llama así. El término técnico es la disfemia, ¿sí? Listo, Entonces, profe, mil gracias. bueno, no, con todo el gusto. Son mitos, está bien, está muy bien. Ese tema ese James Rodríguez, que yo lo veo que sufre mucho ese, claro que él ha mejorado mucho, pero o sea, no es, digamos que recomendable burlarse de la otra persona. Eso no, más cuando algo uno sabe, uno no es porque sea psicólogo ni nada, todo el ser humano por las habilidades mentalistas sabe qué le causa daño a la persona, qué lo hace triste, qué lo enoja. Entonces, si uno sabe que le fomenta la autoestima negativa a una persona, a decirle el mudo o el cabezón, no lo haga. O sea, no haga uno, no le diga cosas a las personas que hieren la autoestima, todos sus autos, ¿sí? Entonces no lo haga, no lo haga, no lo haga, no haga lo que no le guste que le hagan a usted, ¿sí? Y la disfonía, que es muy parecido a la disfemia, pero en este caso, en la disfonía, es que disfonía, dificultad en la articulación, digamos, perdón, en la articulación, pero más que todo es en el timbre de la voz. Entonces, esto a veces pasa en los adolescentes cuando están haciendo el cambio de la muda, que entonces que dicen vulgarmente que se le fue el gallo, se le fue el no sé qué, ya están hablando de que mamá, agua, ¿sí? Cosa que es como una debilidad en la voz. Pero eso, ¿por qué se da eso? Por un problema, por lo generalmente aquí, en la laringe, en la laringe. Así como yo tengo la voz que se me nota cansada, que estoy como un poco difónico, ¿sí? Eh, pero ellos, la diferencia es que ellos tienen un problema en la laringe o también puede ser un problema en las cuerdas vocales. Cuando uno se esfuerza mucho, tiene la tendencia a colocarse difónico, ¿sí? A ser difónico, que es como que el timbre de voz, a todo el mundo nos ha pasado en algún momento cuando gritamos. El problema es que hay personas que todo el tiempo lo tienen, todo el tiempo tienen la difonía. No son muchos casos en el mundo, pero sí los hay. Y no la pasa nada bien la persona. Más cuando son del género masculino, ¿no? Que entonces hablan muy grueso. Yo conocí a alguien que hablaba muy grueso. Oh, todo era así. Una cosa no es que la persona no quisiera, que quisiera hablar así, no. Era un tema de difonía. Entonces hay una difonía, hay unas clasificaciones orgánicas, inorgánicas. Bueno, ese es otro rollo, básicamente. Pero entonces la invitación es que cuando existen personas con estas dificultades, lo ideal es que no se les señale, de verdad, muchachos. Eso no, eso lo que hace es dejar marcas y secuelas en la autoestima, porque entonces la persona no va a tener problemas ya la persona tiene problemas para relacionarse en la relación interpersonal y llega usted, imagínese. Entonces, esa no es la idea, ¿no? Y las estereotipas verbales que también son patrón mnemónico de los pacientes con autismo dentro del espectro, ¿sí? Entonces, la estereotipa verbal es diferente a la ecolalia porque la ecolalia es la repetición de frases, ¿sí? O palabras. A veces también hay ecomimia. La ecomimia ya es una relacionada con la función motora, es semiología de la conducta motora. Pero en la estereotipa verbal es que el paciente básicamente te repite, son como sílabas. O a veces también te puede llegar a pronunciar palabras, pero más que todo sílabas relacionadas con así. O co, ¿sí? Y eso también
O sea, no la pasa nada bien la persona que tiene estas dificultades, muchachos. Ahora, dentro de los trastornos del lenguaje escrito vamos a encontrar la grafía. ¿Saben qué significa sin grafía? Es escritura, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo hablamos de agrafia? Cuando la persona adquirió la facultad de la escritura. Ahorita se llama trastorno. Estos son la semiología, pero dentro del DSM-5 aparecen los trastornos del aprendizaje. Dentro del DSM-5, los trastornos del aprendizaje aparecen en los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del aprendizaje hacen parte de los trastornos del neurodesarrollo, en tanto que son un problema de maduración cerebral, más o menos del área 39 y 40, que es la que recoge información de los polos temporales, no, polos no, de los lóbulos temporales, parietales y occipitales. Entonces la agrafia es la incapacidad que tiene la persona de escribir todos los signos gráficos, aun cuando los conoce, ¿no? Cuando los conoce, no logra escribirlo. Y disgrafia, que es dificultad. Aquí cuando hablamos de disgrafia, más que todo, no hablamos de niños. En niños, porque los niños, por generalmente, si no lo han adquirido en su totalidad, no se puede llamar agrafia, ¿no? Eso cuando usted ahora escribe bien, ¿verdad? Y de pronto sufre un accidente, Dios lo guarde, en los traumatismos craneoencefálicos, los abiertos que son catastróficos, entonces queda la persona con agrafia, no puede escribir, ¿sí? La persona en su imaginación sabe que mamá lleva la M, lleva la A, lleva la M, lleva la A, y es una palabra aguda que lleva tilde en la última A, ¿sí? Hay palabras agudas, drújula, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces la disgrafia es en los niños, son la dificultad para dibujar las letras que forman en las palabras. Y no solo la disgrafia es un problema de escritura, pero es un problema también de orientación espacial. Hay una cantidad de problemas aquí. Le colocan al chico la P con la B en un renglón y la otra, o la B con la B en un renglón y la otra en otra, para que el niño aprenda. Eso no es así. Toca trabajarle primero la orientación derecha-izquierda, arriba-abajo, ¿sí? Todo lo propioceptivo, las leyes del cierre de la Gestalt, para comenzar a trabajar, digamos, todos estos fenómenos antes de colocar esas cosas que eso no se detiene por qué colocar. Esa no es la rehabilitación. Y los profes no tienen por qué saberlo porque no son los expertos. Pero entonces los profes sufren con eso. Entonces es un sufrimiento. Y la lexia, que es muy parecida a la grafía, pero la grafía es de escritura y la lexia es de la lectura. Entonces la persona no puede comprender lo que está leyendo. No lee, no puede leer. Está también la dislexia, ¿sí? Aquí no está. Está la dislexia, que es lo que se conoce en el DSM-5 como el trastorno de la lectura. Entonces el chico le cuesta leer, se salta las palabras, los renglones, a veces no lee las palabras bien. O sea, disalexia, escribe cia, prensión, tura, así más o menos. Y ya está la discalculia, pero no es un problema, no es un trastorno del lenguaje escrito, sino es un trastorno del aprendizaje como tal. La discalculia, que es un problema para todas las habilidades del cálculo, sumar, multiplicar, dividir, todo lo que son los números, un dolor de cabeza. Pero no son los dolores de cabeza normales que tiene una persona con una. Entonces le dicen 5 por 5, 25 por 5, por 5, por 5. Son normal, ¿no? Que no da la respuesta, pero que a la persona les cuesta todo el tiempo eso. Bueno, Profe, qué pena una preguntita. sí, señora. Es que no me quedó muy claro lo de la diferencia entre alexia y dislexia. O sea, alexia es como no entender lo que se lee y dislexia es... También es lo mismo, pero en la alexia es más patológico. En la alexia no entiendes nada, en la dislexia entiendes un poquito. Ah, ok, listo. Sí, Listo, es el grado de cronicidad de la información. Ujú. Eso es la diferencia. No la pasa nada bien el paciente. Para uno es muy rico en la clínica, pero el paciente sufre. Bueno, hipoamimia. Yo quiero que, para ver si alguien por etimología, porque esto lo he dicho ya, hiper, ¿qué significa? Hiper, a ver,
Aumento, ¿verdad? Y mimia, que viene siendo mimia, hipermimia y No creo que ni idea. hipermimia, ¿sí? De pronto de los gestos, del lenguaje corporal, o no sé. Gesto, lenguaje corporal, muy bien, todo lo que es movimiento. Entonces, cuando hablamos de hipermimia, estamos hablando de que la persona está exagerando, ¿verdad? Exagera los movimientos faciales. Conocemos muchas personas así, ¿no? Las mujeres tienen esa tendencia, pero hay las personas que consumen sustancias psicoactivas y los esquizofrénicos tienen estas tendencias de tener hipermimia, que exageran los gestos, una cosa impresionante. Cuando están hablando, lógicamente, y en los episodios maníacos también se observan estos estados que son más o menos unos estados que nos llevan a pensar que el paciente está agitado, está como acelerado, hipermimia. Por lo generalmente, perdón, hay hipermimia. Cuando hay hipermimia, hay taquiciquia, hay taquilalia. Eso es una cosa que eh, siempre se da. Son cositas que uno va juntando. Y si decimos que la I merece aumento, la I pues la disminución, ¿verdad? De los gestos faciales cuando hablamos. Entonces la persona pareciera que eh, tuviera bradisíquico y bradilálico porque está down, está bajo de nota, ¿no? Entonces hipomimia, que la persona, ay, sí, sí, ella se fue con Juan. Sí, pero Juan me dijo que me va a llamar. No. Sí, o sea, no hay expresión. Hay una, no es que no, perdón, me equivoqué. No es que no haya expresión, hay una disminución de la expresión facial. Porque donde no hay ninguna disminución es en la mimia. Y aquí en los cuadros de esquizofrenia catatónicos, en los cuadros de distimia, que es un cuadro más agudo de la depresión, eh, los pacientes tienen amimia, el paciente catatónico no se mueve, está ahí. También en algunos casos, digamos, donde hay estupor, en algunos casos donde hay daño cerebral, también se ve la mimia, que la persona no expresa ninguna fascia, ni dolor, ni tristeza. Aunque hay personas que uno conoce, personas en el mundo que tienen estos problemas, que son inexpresivas, ¿no? A veces en el autismo pasa, en el espectro autista se ve la mimia en algunos momentos, pero no todo el tiempo. Eh, pero es un tema que uno lo ve en algunas personas que como que no se expresivo. En los esquizotípicos, que no tienen expresión todo el tiempo igual. Se murió alguien, igual. Me gané el baloto, igual. Todo igual. Es una cosa increíble. Esos son los trastornos cuantitativos porque también se clasifican así, del lenguaje mímico. ¿Sí? Y los trastornos cualitativos, tenemos la paramimias. Paramimia, no de paramilitar, ¿no? Aquí básicamente es una alteración o una gesticulación inadecuada de los estados emocionales. Entonces, por ejemplo, los colombianos tienen una cosa, esto es un chiste, ¿no? Para dar un ejemplo. Él llega a la casa que lo atracaron, me robaron y se está riendo. No, me robaron, imagínate. Me quitaron el reloj, lo que tenía, me gané la quincena y me toca pagar la rienda, ¿no? No concuerda la situación real con lo que está viviendo el paciente, ¿sí? Más o menos eso es lo que pasa en estos casos de la eh, paramimia, ¿sí? ¿Queda claro? Que el paciente tiene una disonancia. La disonancia es un trastorno de los estados de ánimo, también es semiología. Entonces hay una disonancia entre lo que el paciente piensa y dice. Es una cosa muy interesante, muy interesante. Hay semiología de todos los trastornos, recuerden. Bueno, bueno, a ver si me pasó algo aquí. La ecomimia, que es esta, básicamente, eso es igual que la ecolalia, ¿verdad? Que es un eco, como ya hemos dicho, eco, que suena, que retumba, ¿sí? Básicamente es más o menos igual que la ecolalia, pero en este caso los gestos. Entonces, la persona que por lo generalmente es la más cercana al paciente, y esto es muy patognomónico de los cuadros psicóticos, de los cuadros, las personas que tienen cerca
¿sí? Entonces, la persona que tiene más cerca al paciente repite todos los gestos que la persona hace. Es una cosa muy, muy tremenda y por lo generalmente uno va a encontrar la ecomimia, la ecolalia cercana, ¿sí? Siempre se observan esos casos. Bueno, esto que está aquí, ya para ir cerrando. Bueno, preguntas de lo que hemos visto de los trastornos de pensamiento y lenguaje hasta ahora. No, profe. Profe, una compañera había preguntado algo en el chat, que es un Ah, síndrome, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero el síndrome de Tourette, si puede ser un ejemplo de coprolalia. sí, digamos, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que dentro del síndrome de Tourette hay daicoprolalia. Hay coprolalia. Porque una digamos que sí, sí, buen dato, buen dato. Una de las características patognomónicas del paciente, digamos que es la expresión de vulgaridades. El síndrome de Tourette no lo puede controlar el paciente. Entonces saben que se gira hacia un lado. ¡Au! ¡Au! ¡Qué puta! ¡Au! La persona no puede controlar ese tema porque hay una disonancia entre el cerebro y la expresión de la fluidez. No puede regularlo, ¿sí? Es muy cierto. ¿Algo más? Otra pregunta para ir cerrando. ¿Qué tan normal es encontrar la alexia y la grafia en un mismo diagnóstico? Alexia y agrafia. Alexia y Sí, agrafia. Sí. Mira, cuando los pacientes tienen accidentes cerebrovasculares, ¿no? Estamos hablando que los accidentes cerebrovasculares hay de tipo isquémico y hemorrágico, ¿sí? El isquémico es que se da la obstrucción, la oclusión, así es el término técnico, de una de las arterias o venas. Entonces, hay tejido necrótico, se muere y cuando hay hemorrágico que se rompe las venas o los vasos. ¿Qué pasa? Que por lo generalmente, digamos que la arteria media, que es grandísima, irriga más o menos el área de Broca y el área de Silvio. Entonces, como esta arteria es muy grande, por lo generalmente cuando ella se ve, por lo generalmente uno encuentra estos cuadros juntos, ¿sí? El paciente tiene agrafia y tiene agrafia y alexia, tienen los pacientes. Por lo generalmente cuando un niño tiene dislexia, tiene disgrafia también. O sea, es muy raro encontrar en el mundo un paciente puro, al menos que tenga discalculia. Pero por generalmente el paciente que tiene dislexia tiene disgrafia. Esta tiene los dos problemas. Sí, eso es un buen punto lo que tocaste. Es un buen punto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Bueno. Seguimos. Preguntas, no más preguntas. Bueno, cerramos ahí entonces. Y para terminar, vamos a hablar de los trastornos de la inteligencia. Y en la próxima clase vamos a mirar el DSM-5 para mirar lo que nos dice el DSM-5 de algunos aspectos que quiero que tengan de la inteligencia. No hemos hablado nosotros no hemos hablado de inteligencia acá. Hemos hablado de Piaget, hemos hablado de Vygotsky, pero no hemos hablado de inteligencia. No nos alcanza el tiempo para comenzar. Súper largo, digamos, aunque ustedes han averiguado muchos conceptos, vamos a hablar de inteligencia. Entonces, básicamente, hay una clasificación, si se dan cuenta acá, de este lado, hay unas clasificaciones en azules, unas clasificaciones que están en color negro, porque hay unas clasificaciones que difieren, ¿sí? De algunos, digamos, de las escala Wechsler y las asociaciones americanas, ¿sí? Pero esto no es, digamos que la dificultad no es tan grande, o sea, no es tan grande,
pues solamente son algunos punticos, ¿no? Digamos que donde se ve más diferencias en el grave, ¿sí? Y algunos 3 puntos en el leve. Por generalmente que cambia de 67, ¿sí? Por 70, 3 y 52 a 50. Bueno, entonces cuando este tema de la inteligencia, ¿cómo se clasifica? Ya ustedes revisaron eso, que hay un tema cualitativo y un tema cuantitativo. El tema cuantitativo hace referencia a la evaluación neuropsicológica que se hace de las escalas de inteligencia, las estandarizadas. Estoy hablando de la escala Wechsler. Para niños pequeñitos, el WIXI, ¿sí? De 2 a 4 años, eh, y de 5 años en adelante, hasta los 16 más o menos, está el WIS, ahora en su versión quinta, que es la nueva que está por ahí, la versión nueva que es salió hace poco, no hace mucho. Y está el WISE, que es para adultos, ¿no? De 18 en adelante, el WISE. Entonces, esas son las pruebas que más utilizan las estandarizadas, aunque hay otras pruebas como el RIS, que se utilizan, pero no tienen una capacidad, digamos, un techo alto, no le llama así, que no son muy exigentes. Entonces, uno aplica estas pruebas para personas que no son escolarizadas, por ejemplo, ¿ok? Las personas que no son escolarizadas, yo le aplico un RIA, pero una persona que es escolarizada, toca aplicarle un WIS, porque si no, la prueba no, digamos, saca un puntaje y no es verídico. Entonces, me gustan más las escalas Wechsler, casi todo el mundo le gusta, son las mejores. Entonces, a partir de esa escala Wechsler, óigase bien esto que voy a decir, a partir de esa escuela Wechsler que usted aplica de inteligencia y otras pruebas complementarias, ¿no? Que existen en los protocolos, usted, eso le da dos puntuaciones. Le da un cociente verbal, ¿sí? O sea, es decir, un grado verbal donde aplicaste 5 pruebas. Por lo generalmente no, siempre es así. Se deben aplicar la prueba, ¿sí? La batería trae 15 pruebas. De las 15 solo tiene que aplicar 10, no las 15, son las 10. Puede reemplazar una por otra, o sea, puedo reemplazar compresión por semejanza, pero ya no doy compresión, sino que doy semejanza. O sea, cambio una por otra, pero tienen que ser 10. No puede ser más de 10 porque si no se altera el 6. Entonces, son 5 de verbal y son 5 de cociente manipulativo. Entonces, digamos, esas 10 subpruebas de la escala Wechsler me dan una puntuación. Me dan una puntuación de cociente verbal. ¿Cuál es lo que se calculó el paciente de cociente verbal, de semejanza, información, diferencia, todo eso, vocabulario y demás? Y me da un cociente manipulativo, todo lo que es cubo, figuras incompletas, todas esas cosas, aritmética, todo eso me da un cociente manipulativo, que no deben, cuando uno aplica una prueba de esta escala, si la prueba tiene una diferencia, es decir, usted sacó en una 80 y en la otra sacó 95, esa prueba no tiene validez. Fue mal aplicada, a menos que existan daños a nivel de accidentes cerebrovasculares. Pero por lo generalmente es que la prueba, cuando tiene una diferencia de 15 puntos, no vale, o sea, toca repetir la prueba. Entonces, esa es una de las cosas que uno ya sabe que estuvo mal aplicada, que tuvieron inventados los resultados. ¿Sí? Porque es muy difícil, tiene que uno saber mucho la prueba para uno alterar los resultados. Entonces, cuando uno es estudiante, uno no la conoce, no la sabe. Entonces es muy difícil para uno. Entonces uno cree que va a engañar al profesor. Puede a veces que le atine, ¿no? A la prueba le puede atinar uno, pero eso es un milagro, más un milagro que otra cosa. Entonces eso. Entonces de la prueba de la escala Wechsler, ya sea el WISI, el WIS o el WISE para adultos, sale un cociente verbal y un cociente manipulativo que no pueden tener una diferencia de 15, ¿no? 85, 87, 85, 90, 91, 93, así, son muy parecidos. Esos dos se suman y se dividen, hay una fórmula que la da la escala, y eso te da una puntuación total, ¿sí? Entonces te da un CI total, o sea, cociente intelectual. Eso es lo que se conoce como inteligencia. Entonces, si el paciente sacó más o menos entre 68 y 85, es decir, pudo sacar 75, ¿sí?
Bueno, hay otra cosa que se me olvidaba. Esta clasificación de fronterizo, ahora esto se llama discapacidad intelectual. Solo que todavía en la MM la mencionan así. Pero este fronterizo desaparece en el DSM. Esto no está, ya esto no existe. Aunque sigue en la clínica, uno sigue encontrando personas con discapacidad intelectual fronteriza. Entonces, ¿qué hace uno? Uno se la salvedad que aunque no esté en el DSM-5, uno lo aclara. ¿Qué significa eso? Que la persona va a tener más dificultades, va a aprender los conceptos, que lo debe aprender con esfuerzo, debe esforzarse más y por generalmente se le recomienda el uso de una carrera técnica, siempre, a esos papitos y a esos pacientes. Que no pierdan el tiempo metiéndolo en una carrera profesional porque no la va a terminar, no va a ser exitoso. Bueno, si el paciente tiene una puntuación más o menos de 50 a 70 o 52 a 67, se dice que tiene una discapacidad intelectual leve. Es decir, la persona solamente va a llegar, óiganse bien, solamente puede llegar con mucho esfuerzo hasta octavo, noveno de bachillerato. Estoy hablando de la experiencia clínica, que he tenido muchos pacientes también con discapacidad. Aunque a veces los pacientes solamente llegan a quinto o a sexto. Todo depende de los padres, cómo sean la didáctica. Todo depende de los papitos, que los papitos se dedican. Esto desgasta a los papitos. Los papitos no la pasan nada bien. Esto es un desgaste grande. Bueno, si el paciente tiene un déficit intelectual desde el moderado, significa que la persona no va a aprender, no va a terminar ni siquiera la primaria. O sea, no se emocione. No va a terminar la primaria el paciente. No le diga mentira a los papás. Hay que ser claro, él no va a terminar la primaria. ¿Qué se supone? Déjenlo que estudie hasta donde llegue. O sea, lo máximo que podamos hacer por él. Y lo que se busca aquí en la rehabilitación es que el chico aprenda a cepillarse solo, lo haga bien, a bañarse solo, a peinarse solo, a utilizar el jabón bien, ¿verdad? La ducha, sí, el cuidado de aseo personal, a manejar, digamos, el dinero, digamos, algunas monedas, pero que la persona no lo va a lograr hacer en el moderado. O sea, la cosa es gravísima. En el leve, la persona puede hacerlo, pero aquí en el moderado lo que se busca es eso, pero la persona lo hace con una funcionalidad del 30% en realidad. O sea, no lo hace con más. Mientras que el leve sí lo logra hacer con rehabilitación. El moderado no. Por más que se esfuerce, por más. Y eso es la rehabilitación. Y esa es la clínica del fracaso, porque un paciente con esquizofrenia, usted no, no, que el paciente ya no es esquizofrénico, el paciente siempre va a estar esquizofrénico, ¿sí? Usted lo que va a hacer es estabilizarlo. Estabiliza, crisis, estabiliza, crisis, estabiliza, crisis. Y el déficit intelectual o discapacidad intelectual grave, aquí el paciente no aprende nada, muchachos. El paciente es dependiente totalmente, aunque en el moderado también, pero en el grave digamos que el paciente por generalmente siempre necesita todo el tiempo asistencia permanente. Los pacientes a veces logran caminar, pero necesitan asistencia porque se caen, ¿sí? Y en la discapacidad intelectual profunda, es que los pacientes por generalmente son pacientes que tienen una síndrome de West, o tienen también un síndrome de Down con rasgos crónicos, o también pueden tener otras discapacidades que le pueden generar como están se me escapa el nombre, las que son espásticas, Dios bendito. Esto se llama anomia, la incapacidad para encontrar la palabra en el momento adecuado. Tienen parálisis cerebral. Entonces tienen parálisis espástica, eso era lo que le iba a decir, que la persona está en una silla, o sea, la persona toca darle la comida, toca asistir para el baño, toca usar pañales desechables, porque hay una discapacidad intelectual profunda. Y esas personas, pero generalmente fallecen, digamos, a los pocos años de vida, no demoran, no pasan de los 14 o 16 años, a veces hasta de los 5 o 7. Todo depende de la cronicidad de la patología. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo mayor que hacen los papás? O sea,
darle lo máximo a sus hijos, para quedar con la tranquilidad de que ese angelito lo tuvieron un día y luego se fue. Que esa es otra teoría que hay muy bonita sobre los ángeles que vienen en forma humana. Esa es otra cosa muy, muy, muy bonita. Bueno, y la inteligencia superior, que es de 120 a 140, la inteligencia promedio de 90 a 110, a 115, 119, donde deben estar ustedes, y la inteligencia que es promedio también, pero inferior, es de 90. O sea, usted no puede decir que una persona que terminó el bachillerato, si no tiene 90, 110, no es una persona inteligente. No, tiene que mirarle el contexto, ¿no? Tiene que mirarle el contexto. Si la persona es bachiller, tiene 90, está bien. Si es universitario y tiene 90, ahí sí uno comienza a pensar, epa, no debería estar en 100 o más. ¿Sí? Si tiene 90 de la persona, 80, perdón, 80 no, no, 85, 87, 86, eh, y la persona no es escolarizada, o sea, está bien, o sea, tienes que mirar el contexto siempre. Ahora, para los niños, también para las personas adultas que se cree que tienen demencia, esto se cae, aunque yo no he visto nunca que esto difiera de las escalas adaptativas o funcionales, que está la Vinela, está el ICAPS y otras pruebas más, que aparte de aplicar esto, toca aplicar una escala adaptativa. O sea, la escala adaptativa es de funcionalidad. Es decir, le pregunta a la mamá, ¿el niño es capaz de ir al baño solo? El niño se cambia solo, se cepilla solo, se pone la ropa solo, se abotona la camisa. O sea, hay unas escalas por edad. Si me recuerdan, la próxima vez la vemos aquí, se le muestro al menos una que hay por grado, primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Qué cosas debe estar haciendo un niño de quinto grado, por ejemplo, de cuarto? La miramos en la otra clase, si quieren, me lo recuerdo. Y lo revisamos con todo el gusto. Eso es todo por el día de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Compañeros, que estén muy bien. Amén, con todo el gusto. Dios los bendiga, Dios los Feliz guarde. noche. Gracias, profesor. Gracias, profe, que esté bien. Igualmente a usted, profe.